le damos la bienvenida y me da mucho gusto poder saludar a Felipe de Javier Peña Dueñas en su calidad de presidente de la Comisión de Transportes de la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN. Felipe, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe? Te saludo con afecto. Igualmente, Víctor Hugo, muchas gracias por el espacio. Estamos aquí a la orden con un tema muy interesante. Muchas gracias. Claro, al contrario, es un gusto tenerte con nosotros. Antes que nada y de manera breve, rápidamente, estamos ya en el contexto de un segundo informe o séptimo, como lo quieras ver, porque ya ves que de repente hay variantes en los mensajes del presidente, pero sí me gustaría rápidamente un análisis tuyo en cuanto a cómo le ha ido al transporte organizado en el país y luego entramos a ciertos temas que nos interesa en particular tratar contigo. Bien, muchas gracias, Víctor Hugo. Mira, en CONCAMIN, las 124 cámaras industriales, el 1.200.000 empresas que estamos en la industria confederada, hemos estado trabajando mucho por el tema de la complementariedad en los modos de transporte. Es decir, estamos trabajando mucho en el tema del desarrollo carretero, en el tema de los pesos y dimensiones, en el tema de la complementariedad con lo que debe de ir por ferrocarril, es decir, aquello que vaya por más de 400 kilómetros, por naturaleza debe de ir por ferrocarril. Estamos desarrollando el tema de carreteras marítimas para que haya conexiones vía marítima también como una opción, en cabotaje, diríamos, entre algunos puertos mexicanos, sobre todo en el Golfo. Y la verdad es que bien en la parte del desarrollo hemos tenido buen apoyo, buena respuesta. No obstante, pues hay temas que no hemos podido lograr, diríamos, que se consoliden en la forma en que quisiéramos, ¿no? Una de las trabas que hemos sentido se ha enfrentado el transporte organizado es, ahora sí, los constantes trabas que les ponen en el transporte. Hemos notado que hay áreas importantes que se ven suspendidas en el curso porque alguien se interpone, alguien se manifiesta, alguien estorba y no se da ese flujo de continuidad que debería de haber en cualquier país con un transporte ágil, ¿no? Es una percepción, Felipe. Sí, fíjate que efectivamente, digo, hay que destacar primero que el ferrocarril para largas distancias, como comentaba hace un momento, pues es, diríamos, la conectividad idónea en América del Norte, no solamente en México. Tenemos el mismo sistema de vías ferroviarias desde Canadá hasta nuestra frontera con Guatemala. Entonces es un tema de intercambio comercial muy importante, el que por naturaleza pues debiéramos de aprovechar en la estructura que tenemos en el tren. Pero pues lamentablemente, como bien refieres, pues se ha dado una serie de bloqueos en los que por diversos sectores, desde maestros en el estado de Michoacán, estudiantes, agricultores, indígenas, en el caso del pueblo yaqui, el que tuvimos muy recientemente en Sonora. El caso es que ya vamos al día de hoy con 77 días con las vías bloqueadas en 7 estados en el país. Este es un dato muy importante porque en 2017, cuando empezaron realmente los bloqueos en Michoacán, nada más en el estado de Michoacán, hoy en día se ha vuelto una práctica muy preocupante porque son 77 días en lo que va de este año, es decir, 240% más que en 2017 y en 7 entidades del país. Entonces, pues es una práctica que hemos asumido como sociedad para llamar la atención del gobierno federal, estatal o municipal por diferentes reclamos. Y esto pues realmente no deja de ser un delito de obstrucción a las vías de comunicaciones que daña no solamente a una empresa ferroviaria, porque a veces esa es la visión, y no, cuando hablas como CONCAMIN, en mi caso, que le comentaba, pues estamos hablando de la industria del país, pues estamos hablando de que la afectación es como país, es a la sociedad completa, es a los mismos sectores productivos, y no se diga nuestra imagen también en el comercio exterior. Dejamos de ser uno de los 25 países con mejor atractivo para la inversión extranjera directa, y pues lógicamente que este tipo de señales en las afectaciones, por ejemplo, para la industria automotriz, pues imagínate la imagen que damos en el exterior en el tema de si vas a invertir en México, si tienes certidumbre o no de que puedas salir en las exportaciones por la vía ferroviaria, que es tu naturaleza, diríamos, para la exportación de automóviles, ¿no? Felipe, precisamente a eso iba. ¿Cómo estás? Buenos días, Jimena Barbero. Hablabas ahorita, en el 2019 se registran estos bloqueos allá en el estado de Michoacán. Este año han sido principalmente en Sonora. Hablabas tú de 7 estados. ¿Cuáles son estos 5 estados que se suman a los bloqueos constantes, lamentablemente? Los sectores, hablabas ya ahorita de la automotriz, pero son infinidad de sectores. ¿Cuáles son estos sectores afectados? Y el daño económico que ha dejado hasta este momento en nuestro país esta falta de Estado de Derecho,
estos bloqueos que se siguen registrando de las vías férreas. Con mucho gusto, Jimena. Buenos días y efectivamente debo decirte, en 2019 hubo 64 días de bloqueos únicamente en el estado de Michoacán por diferentes etapas. Tuvimos uno muy grande de 28 días que nos bloqueó no solamente el cruce ferroviario, sino los puertos también de Lázaro Cárdenas y de Manzanillo, pero eran únicamente en el estado de Michoacán. Hoy en día también hemos tenido bloqueos de estos 77 días que hablo, también en Veracruz, en Puebla, en Tamaulipas, en el estado de México, en Michoacán, lógicamente, y en Sonora y en Chihuahua. De hecho, tenemos un bloqueo actualmente en Chihuahua, en Delicia, Chihuahua, tenemos un bloqueo al día de hoy que lleva 6 días, en el que tenemos más de 2,000 carros ya detenidos, entre cargados y por cargar, con afectaciones, como bien refieres, a los sectores automotriz, al sector agrícola, al sector intermodal, al sector de energía, al sector de metales, y la verdad es que las afectaciones, independientemente del rubro económico, que es importantísimo, tenemos una afectación social que es muy, muy importante. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, simplemente en el bloqueo anterior de Chihuahua, que pudimos, en el bloqueo de Sonora, perdón, de hace un par de semanas, pudimos cuantificar, por ejemplo, que había que trasladar 2,200 vehículos al puerto de Guaymas, de la planta de Hermosillo, para que pudieran ser exportados y cumplir con las exportaciones y los compromisos a China. Nada más esos 2,200 vehículos para poderse ir vía madrina, vía autotransporte en lugar de ferrocarril, pues implicaron un sobrecosto de $600,000. O por ejemplo, la industria del cemento. En el cruce también, ahí en Sonora, pues cuantificamos que tenemos un cruce mensual de 120,000 toneladas de cemento por mes. Y el llevarlas por vía automotriz, pues te genera un sobrecosto del orden de 19 millones de pesos. Y esto no es porque sea más caro el autotransporte que el ferrocarril en su naturaleza, simplemente es un tema de que por distancias, pues no puedes hacer que un tráiler, por más eficiente que sea, compita con el ferrocarril. Y imagínate, las afectaciones te llevan a niveles, por eso hablaba de que es un tema social, de que por ese cruce, por ejemplo, pues estábamos hablando de que esas 120 millones de toneladas, pues te representan que es el equivalente a 20,000 casas de interés social, lo que te implica en la construcción. Entonces, son impactos sociales muy importantes. Al día de hoy, en estos 2,000 carros que están ya detenidos al día de hoy en estos 6 días en Chihuahua, pues los mayores sectores que comentaba afectados son automotriz, el agrícola. En el caso del agrícola, debe haber al menos 150 tolvas o 150 carros que mueven la cosecha. Y Chihuahua es un estado que tiene una cosecha tardía, a diferencia de Sonora y Sinaloa, sale mes y medio después. Entonces, y son los agricultores los que están manifestándose por un tema de agua. Entonces es darse un balazo en el pie, porque también están entorpeciendo la movilización de la cosecha nacional producida en Chihuahua. Entonces es un tema que va mucho más allá. Entonces, cuando cuantificamos y decimos que hay afectaciones del orden de 250 millones de pesos por día, o de 300 o de 500, como se van acumulando, como en el caso de, por ejemplo, del año pasado en Michoacán, en el que llegamos a cuantificar 1,000 millones de pesos por día, pues te lleva entonces a que pues debes de ir abarcando no solamente el tema de la afectación de los empleos de la empresa ferroviaria, del costo de no mover los vehículos, del tiempo que no tarda en llegar la mercancía, de los ejemplos que te daba ahorita de cómo deben ir por una vía alterna, sino que también empiezas a llegar a tema de posibilidad de paros parciales de plantas. Entonces, plantas industriales que entraron ahorita, por ejemplo, al tema de ser esenciales, como la industria automotriz, por ejemplo, la industria del cemento, la industria del acero, pues imagínate que tuviéramos un paro de una planta porque falta alguna refacción o algún insumo, cuando el trabajador, con un tema de una pandemia que tenemos en medio, está arriesgando, diríamos, todo también por el tema, o su salud, por el tema de la economía del país. Entonces se vuelve un tema socialmente muy, muy importante, con afectaciones económicas muy, muy complejas de cuantificar, pero muy grandes, y también con un tema en el comercio exterior, que si bien no incumplimos, porque lo que hacemos es buscar un mecanismo alterno, o un medio alterno de transporte, pues sí implica sobrecostos importantes para no dejar de cumplir con nuestras obligaciones internacionales. Felipe, ya platicábamos sobre las afectaciones económicas, sociales, sobre el daño colateral que deja a la gran mayoría de los sectores en nuestro país. Me gustaría hablar ahora sobre la aplicación de la ley. Se castigan este tipo de actos. Sabemos, por ejemplo, en el caso de Michoacán,
que se presentan las denuncias y en la mayoría de los casos no proceden, por lo que muchas veces los empresarios optan por ya no presentarlas. ¿Cuál es el caso en específico con ustedes y cuál es la percepción que tienen en torno a la aplicación de la ley en estos hechos, que hay que decirlo, son hechos delictivos? Es muy, muy buena pregunta, Jimena. Mira, por obligación el ferrocarril debe presentar siempre las denuncias en cuanto se da un suceso, porque la carga no es de ellos, la carga es nuestra como industria, entonces ellos nada más la trasladan, entonces tienen que presentarla. Ahora, el tema aquí es que el delito de la invasión a las vías ferroviarias hoy en día no es un delito calificado como grave, es decir, es sujeto de la posibilidad de que le den fianza o que le fijen una fianza a la persona que detengan con este tipo o cometiendo este tipo de ilícitos. Entonces, lo que estamos también impulsando y pidiendo es que haya una reforma precisamente al Código Nacional de Procedimientos Penales para que pueda ser también calificado como un delito grave, para que la gente pues también podamos entender que la obstrucción a las vías de comunicación no puede ser la salida para manifestarnos. Yo te diría, en Concamín estamos de acuerdo con la libre manifestación, pero también estamos pronunciados siempre porque haya aplicación del Estado de Derecho. No podemos permitir la impunidad, y la pedimos de ida y vuelta para ellos y para nosotros, pero el tema aquí es pues que se manifiesten, diríamos, en alguna parte donde no obstruyan las vías de comunicación y que no afecten a la sociedad, porque creo que hay un mensaje muy importante que mandar aquí. De repente ellos piensan que afectan a una empresa y se dejan ir, y voy a ponerle nombre, en este caso sobre Ferromex, Grupo México, o en el caso del año pasado allá sobre la Casa City. O sea, no es una afectación únicamente sobre la empresa ferroviaria, por supuesto que tiene una afectación, pero esa afectación es a toda la industria, a todas las empresas y hasta el consumidor, porque al final del día pues podemos llegar a temas hasta de desabasto de productos que son necesarios trasladar por ferrocarril. Déjame decirte, por ejemplo, en el caso de la industria química, pues los materiales peligrosos, y voy a poner el ejemplo del cloro. El cloro es un material que no debe trasladarse por autotransporte por su peligrosidad. Imagínate un accidente de un tráiler que traiga cloro, o sea, Dios nos libre de pensar en que eso pueda pasar. Debe de ir por ferrocarril o por ducto. En este caso no tenemos una posibilidad de mandarlo por ducto, y entonces la alternativa es únicamente el ferrocarril. Entonces, cuando te hacen un bloqueo que implica que no pueda llegar a una zona conurbada como es el Valle de México, o a la zona de Hermosillo como era, o ahorita a la zona de Chihuahua, que capital, pues puedes tener un problema para clorar el agua, porque no llega entonces, y tienes un problema de potabilización, y esos son los efectos que, insisto, son sociales, y no los mide o no los ve el manifestante, cuando es muy sencillo ir y cruzar con un modus operandi distinto. Antes iban y se ponían obstruyendo la vía, hoy en día van y voltean camiones de grava o de tierra para impedir el bloqueo, y simplemente cuidan, 10 o 12 personas cuidan que no vayan a retirarlo. Entonces digo, la verdad es que por eso hay una enorme diferencia entre un bloqueo carretero, en el que intervenimos como sociedad, en el que incluso se da un tema de agresiones entre la sociedad y los manifestantes. Es muy común que esto se dé, porque me dejas pasar, no me dejas pasar, y hay un conflicto entre personas. Y en el caso del ferrocarril lo han tomado como una salida, porque pues es un maquinista, bloquean la vía, no hay nadie que les impida bloquearla, y de entrada cuando ya llega el tren, pues simplemente tiene que detenerse y se empieza a hacer un cúmulo. Como al día de hoy, te digo, son 2,000 carros ya los que están detenidos, y esto pues empieza a afectar de forma muy importante el flujo de la región, y conforme pasan los días, el flujo del país y la posibilidad de abasto de insumos básicos, ¿no? Te comentaba yo ahorita, por ejemplo, hay trigo que tiene que bajar de la región de Chihuahua, hay trigo que tiene que moverse en esa región, y maíz, son grandes productores de maíz y de trigo en Chihuahua, y pues son insumos esenciales para la alimentación. Entonces, pues es algo que hay que poner muy, muy de frente en el tema de lo que implica el Estado de Derecho. Y tu pregunta concreta es, sí sabemos que hay detenidos, sí sabemos que ha habido detenidos, lo que no tenemos conocimiento es de una sentencia condenatoria a la fecha por este tipo de delito, ¿no? Se da un segundo informe, Felipe, y pues bueno, con un fuerte tono social también de protección, así como se dice, hacia los sectores más marginados. ¿Eres optimista en cuanto a lo que viene por delante o estás preocupado? Estoy preocupado porque necesitamos que se aplique el Estado de Derecho. Creo que hay un tema importante en la señal que estamos dando como país, sin duda. Sí soy optimista de que es algo que estamos aprendiendo
en conjunto. Sí debo reconocer que hay una absoluta apertura del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y de la Guardia Nacional para escuchar. Lo que están logrando los manifestantes de forma inmediata es que se les activen mesas de negociación. Aquí el tema es que, insisto, creo que no es la forma adecuada, porque por un lado tienes una serie de reclamos sociales muy importantes que si no los hubiera, pues tampoco estuvieran tomando la vía. Y por otro lado, ni las carreteras, porque también, digo, ahora se han combinado ferrocarril y carreteras. Y por otro lado, si también tuviéramos la conciencia de que realmente es un delito y lo hiciéramos de una forma distinta, pues no estaríamos en esto. Entonces, soy optimista en cuanto a que creo que debemos de avanzar como país. Creo que debemos estar muy unidos. Te digo, hay buena comunicación entre el gobierno y la iniciativa privada. Como iniciativa privada estamos trabajando muy fuerte para que haya un buen desarrollo, una buena inversión, pero sí necesitamos de que se nos garantice la aplicación del Estado de Derecho, y por otro lado, de que se resuelvan o en conjunto resolvamos los temas sociales que implican este tipo de tomas de vías, porque a la semana pasada tuvimos un bloqueo en el Estado de México por el secuestro de un menor. Entonces digo, es lamentable, muy lamentable que haya el secuestro de un menor, y eso es lo que tiene que atender la Procuraduría, lógicamente local, pero no puede reflejarse en la toma de una vía ferroviaria para que le haga caso la autoridad al manifestante. Digo, esto nos lleva de veras a un tema que es verdaderamente preocupante. Claro, un caos. Felipe de Javier Peña Dueñas, muchas gracias por esta conversación muy interesante. Esperamos poderte tener más adelante en otros análisis que estaremos haciendo. Con mucho gusto, Víctor Hugo, gracias por el espacio. Jimena, muchas gracias a ambos, que tengan bonito día, estamos en contacto. Gracias, muchas gracias, Felipe de Javier Peña Dueñas, presidente de la Comisión de Transportes de CONCAMI. Una pausa, estamos de vuelta.